Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a estudiar un singular caso ovni ocurrido en el año 1953, en el mismo momento del nacimiento del famosísimo avión U-2, diseñado por parte de uno de los mejores ingenieros del siglo XX y de nombre Clarence Kelly Johnson. El incidente fue estudiado por el también famoso proyecto Libro Azul y fue en un momento identificado por causas para nada paranormales, pero resulta que una reciente desclasificación de información con nuevas entrevistas a hasta 7 testigos, todos ellos ingenieros de la compañía militar Lockheed Martin, pues resulta que han reabierto el caso y de hecho han puesto de contexto la extrañísima relación del fenómeno de las 4 siglas con esta compañía. Y os explico. Johnson fue indiscutiblemente, la verdad es que fue uno de los mejores ingenieros aeronáuticos de todos los tiempos y de hecho, durante su carrera, supervisó o directamente diseñó personalmente algunos de los aviones más potentes y famosos de los Estados Unidos. Este hombre, lo cierto es que era un auténtico genio y podría considerarse prácticamente como el paradigma del sueño americano. Lo consiguió todo viniendo de la más absoluta nada. Nació en el seno de una familia de clase obrera que vivía en el umbral de la pobreza en la ciudad de Michigan y cursó estudios primarios como cualquier alumno de su edad, pero era listísimo y gracias a su excelente dominio de las matemáticas, la física y la química, consiguió becas para el Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad de Michigan, llegando a ser incluso el asistente personal de su propio profesor de aerodinámica, el profesor Edward Stalker. Estamos hablando de un perfil científico de primer orden desde el comienzo de su carrera, desde que era un chavalín. De hecho, tanto era así que hacía diseños por su cuenta, en su tiempo libre, y sus estudios sobre turbinas llamaron la atención muchísimo de la famosa compañía Lockheed Martin, como decía, en el año 1933, en donde entró a trabajar como ingeniero ayudante del ingeniero jefe Salon Hibbard. En 1938, resulta que Hibbard y su joven compañero consiguieron desarrollar prácticamente en tiempo récord el avión P-38 Storm Combat, el primero de los 400 aviones de combate de su tipo en el mundo, siendo eso una auténtica proeza de la ingeniería aún admirada a día de hoy. Y resulta que este proyecto fue tan espectacular que les dio vía libre a los dos en la empresa para participar en diferentes aeronaves exitosas, llegando incluso a mejorar el sistema de propulsión con el que se trabajaba en ese momento, dejando a todos absolutamente anonadados. Acababa este hombre de inventar el turborreactor y junto al visionario de la empresa, que se fijó también en él, un hombre llamado Nathan Price, lo cierto es que comenzaron a trabajar en la aeronáutica como nunca antes se había hecho antes. No podemos olvidar que todo esto comenzó a ocurrir en el mismo momento en el que Estados Unidos estaba ganando la Segunda Guerra Mundial y de hecho los aviones de la Lockheed Martin protagonizaban encuentros impresionantes con ovnis tanto en territorio americano como en el resto del mundo. Muy bien, entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Sigo contando. En el año 1952, la escalada de los acontecimientos en materia de avistamientos con respecto a objetos voladores no identificados empezó a ser bastante preocupante, llegando a poner en riesgo lo que sería la democracia de los Estados Unidos. Y es que resulta que había situaciones de emergencia tan graves como avistamientos de objetos voladores no identificados sobre la Casa Blanca y sobre todo sobre el Capitolio. Y estamos hablando además de objetos lumínicos con tecnologías que eran imposibles de superar, los mismos que por cierto se están viendo en los últimos años, en la última década, por ejemplo, en países como México, como Chile
y como Argentina, con capacidad para unirse o separarse a placer. Mientras que ocurría aquello, pues con ovnis planeando incluso a baja altura sobre las viviendas de los presidentes, siendo eso pues prácticamente una llamada de atención realmente amenazante a los Estados Unidos, pues aún escocía en la sede de la compañía los fracasos militares en materia de intercepción de ovnis por parte de aviones diseñados por ellos. Claro, esto había demostrado que evidentemente eran mucho menos poderosos a nivel de movimientos, de tecnología y sobre todo de diseño, y evidentemente pues este tipo de objetos pues los estaban superando. Los mejores ingenieros del mundo no podían con los mal llamados platillos volantes en ese momento, y eso era algo completamente intolerable porque básicamente, y digámoslo en palabras simples, ellos tenían que ser los mejores ingenieros de la Tierra. Y no lo estaban siendo porque es que estaban siendo superados por objetos voladores no identificados. Esto que digo, pues no es baladí. Y os explico por qué. Dentro de las memorias de la Lockheed, pues hay incidentes como el de Falls en el año 1950, la persecución de Monmouth de septiembre de 1951 y sobre todo el fatal incidente de Wallaceville en el año 1954, aparte de lo que serían diferentes encuentros que pues no les habían permitido interceptar a los ovnis que estaban persiguiendo. Eso sí, todo lo que estaba ocurriendo sí que les permitió no cogerlos, pero sí estudiarlos. Acababa de nacer el hecho de fijarse en tecnología que no provenía de un país ajeno a los Estados Unidos, sino a algo inclasificable y sobre todo por el momento incontrolable. Pero se estaban fijando en lo que estaban viendo. Esos ingenieros eran muy listos. Estuvieron años y años recopilando datos de lo que les había pasado, y tras ello, pues resulta que los ingenieros de la compañía pues empezaron a estudiar todo en conjunto y creyeron diseñar el que sería el aparato definitivo para dar caza por fin a aquellos misteriosos visitantes aéreos que estaban en otros países del mundo y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que era lo que más les preocupaba a ellos. Los interceptores Omni se llamarían F-94C e irían de hecho equipados con una batería de cámaras montadas en la nariz del avión con capacidad de sacar fotos a cientos de kilómetros por hora. El sueño militar de los Estados Unidos pues estaba ahí, derribarlos y además fotografiarlos muy bien para ver bien el fenómeno ovni por fin desde cerca, de forma secreta y en un entorno aéreo. Acababa de nacer también el proyecto Pounce, que perseguía la obtención, lo que sería pues una obtención clara de fotos clarísimas del fenómeno durante esas mencionadas y espectaculares persecuciones hasta ese momento completamente fracasadas. Ese avión tenía que defender a los Estados Unidos y no solo eso, teníamos que verlo en directo para ordenar qué hacer ante cualquier operación absolutamente imposible de prever por la parte de la inteligencia que estuviese detrás de esos objetos. Todo esto es historia militar de los Estados Unidos, pero es que hubo un problema en todo este contexto. Mientras que eso ocurría, y según las propias declaraciones desclasificadas de las personas que vivieron estos acontecimientos, a algunos integrantes de la empresa les estaban ocurriendo diversas cosas relacionadas con el fenómeno. Por ejemplo, el ex mecánico de estos aviones F-94C de la Lockheed Martin, un hombre llamado George Van Tassel, aseguró estar experimentando en enero del año 1952 una serie de comunicaciones mentales con una supuesta entidad extraterrestre que iría a bordo de un ovni que flotaría a unos 30 kilómetros de altura en una operación similar a la expuesta por Nikola Tesla a principios de siglo.
Van Tassel aseguró más adelante haber visto a esa susodicha nave sobre Giant Rock, que es un aeropuerto remoto del Valle de Yucca, en California, y de hecho llegó a decir que uno de lo que serían sus encuentros, que estaba experimentando, uno de sus encuentros, acabó con una experiencia de contacto del tercer tipo con esas entidades. Pues básicamente que llegó a verlos en directo. Quizá, claro, podríamos entender que es demasiado paranoico, ¿no? Y que, bueno, pues aquel hombre con el proyecto Pounce podría llegar a verse, pues, confundido. Pero es que el problema comenzó a aumentar con la aparición de más casos dentro de la compañía. Y evidentemente estamos hablando de gente que era muy seria y que no estaba para historias después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Uno de los casos es el de Orfeo Angelucci, un empleado de la Lockheed Martin que se ocupaba de la construcción y la composición de la fibra de vidrio de las cúpulas de radar del F-94C, como decía, el avión diseñado como interceptor, ese interceptor perfecto de ovnis. Y es que resulta que este hombre pues afirmó haber tenido un encuentro ovni absolutamente espectacular en mayo de 1953 cuando se dirigía hacia su casa de Burbank. Un segundo caso que se unía al de Van Tassel. Angelucci pues se dirigía en aquella fecha de mayo de 1953 conduciendo hacia su vivienda tras terminar de trabajar como un día más, cuando de repente se encontró en la carretera, y esto lo hemos visto en más casos dentro de la casuística ufológica internacional, pues se encontró con un objeto ovalado de color rojo posado delante de él, que comenzó de hecho a desplegar una serie de paneles de colores antes de volver a ascender hacia el cielo. Este hombre, desde luego, pues se quedó completamente asombrado ante lo que vio. Y de hecho es que no fue el único avistamiento que tuvo. Según sus declaraciones, los contactos de este tipo comenzaron a hacerse más y más y más frecuentes, hasta que, según llegó a afirmar, y al igual que le pasó a Van Tassel, llegó a experimentar la entrada en uno de estos objetos desde donde pudo escuchar una voz que le comentaba los detalles de las intenciones de estos supuestos seres visitantes a la Tierra, de estos supuestos extraterrestres. Intenciones que, por cierto, jamás quiso dar a conocer, lo que sería a revelar a la opinión pública, en un detalle bastante interesante que denotaría o miedo a las reacciones de las personas que pudieran oír esas intenciones, o miedo a la de los seres que se habrían comunicado con él de una forma tan directa. Dos entradas en dos ovnis sin tripulantes de por medio, en principio, porque bueno, pues el primer testigo, Van Tassel, llegó a decir que había sido un encuentro del tercer tipo, pero jamás llegó a exponer cómo era la fisionomía de los seres. Y bueno, pues estamos hablando de dos encuentros por parte de dos perfiles de ingeniería que habrían trabajado en un proyecto secreto para tratar de combatir precisamente ese mismo tipo de ovnis. Algo interesante que también se ha conocido recientemente es que la empresa Lockheed Martin, pues resulta que gracias a las descripciones de Angelucci y Van Tassel, e incluso del gran ingeniero Kelly Johnson, que por cierto también habría experimentado también por su parte un espectacular avistamiento ovni, pues es la aparición de los planos de un proyecto de disco aéreo del mismo Kelly Johnson, que estaría basado en un turborreactor, pero de despegue vertical, con algunas de las características similares al que realizó Tesla tras sus comunicaciones con lo que él llamaba entidades empáticas. Un tema que estaría volviendo a vivir pues lo que sería el mejor ingeniero aeronáutico en su tiempo.
Una operación, como estamos viendo, una operación de retroingeniería gracias a datos de primera mano de aquellos trabajadores que, bueno, pues que por cierto, pues habría pasado todo esto a manos del ejército de los Estados Unidos. Esto también hay que dejarlo claro. Un tema que sin duda pues pone de relieve la posibilidad de auténticos programas basados en la ingeniería inversa a partir de vivencias ocurridas por parte de ingenieros y científicos de los Estados Unidos, cuya información estaría siendo utilizada no solo para mejorar nuestra propia tecnología, sino para también crear un prototipo de aquello que vieron y que no podía ser de ningún país avanzado a nivel militar. Diseños realizados en base a los testimonios y las descripciones de lo que aquellas personas habían vivido, habían expuesto con respecto a contactos ovni reales, que precisamente, y si nos damos cuenta, no eran al azar, precisamente. Podemos pensar el tema desde múltiples perspectivas, por supuesto, pero es que es más que posible que esos contactos persiguiesen precisamente controlar qué ocurría en la empresa que trabajaba para derribar a la inteligencia que estaba contactando con ellos. Por otra parte, es fascinante el hecho de que algunas de las posibles inteligencias, como decía, que está detrás del fenómeno ovni, siguiese el rastro de algunas de las personas involucradas en el diseño de un avión, pues creado para abatirlos, y que lo hiciese en diferentes niveles. Mecánicos por un lado y diseñadores por otro, o que intentase incluso cambiar su modo de ver la realidad, influyéndolos en sus contactos para que los diseños o las acciones en base a esos diseños no fuesen del todo perfectas a la hora de enfrentarse con ellos en el aire. Finalizo el vídeo con unas palabras de Kelly Johnson, este genio aeronáutico, que han quedado para la historia y que fueron las siguientes. Ante las preguntas de un periodista tras filtrarse la noticia de su avistamiento de un objeto de 30 metros de diámetro, pues resulta que el mejor ingeniero de los Estados Unidos, podríamos decir, de aquella época y de todos los tiempos, respondió: ¿los ovnis? Los ovnis existen, sin lugar a dudas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que los compartáis, que los demás y este también en vuestras redes sociales, que os suscribáis, algo que es imprescindible para que pueda seguir haciendo este tipo de trabajos. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.